Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Café para Dos. Nosotros intentamos transmitirles a ustedes todas nuestras tradiciones, nuestra cultura, todo tipo de información que no vemos en las cadenas convencionales, en esas grandes cadenas nacionales, pero aquí hay un rinconcito para la cultura, para el saber estar. Y tenemos con nosotros a una mujer polifacética, una mujer que, como ella dice, con el cúmulo de los años y el pasar del tiempo, pues ha adquirido ha debido adquirir algo de información que hoy viene a transmitirnos a nosotros. Tenemos con nosotros a Luisa Chico. Muchísimas gracias por tomarte este café para dos con nosotros. A lo mejor si me hubieras invitado a un té, otra cosa te hubiera dicho que no. Lo que pasa es que hay una persona que hoy que estamos grabando cumpleaños, pero no nos trajo la tarta. Bueno, nos tomamos el café solo, que también viene. Lo vamos a dejar pasar por alto porque si no nos va a sacar muy feo. Sí. Y eso no es conveniente. Vamos, sí, mejor que sí. Luisa Chico, que nace en Santa Cruz de Tenerife en el año 54. Pero, ¿viviste mucho tiempo allí? ¿Pasaste tu infancia? Sí, nací al lado de la Plaza Toro. Casi nada. Estaba la maternidad, donde iban las mujeres a dar a luz, las que se podían permitir el lujo de ir a algún sitio a dar a luz y no los tenían en las casas. Allí dio a luz mi madre, sí. Así que sí, soy chicharrera de las de verdad, de las de Santa Cruz. De corazón. Además, cerca de esa Plaza de Toros, que Plaza de Toros que ha sido escenario de las finales de las rondallas de pulso y púa en los carnavales, ¿no? Total, sí, el recinto se aprovechó después para muchísimas cosas. Muchísimo. Porque ya en los años 60 ya se quitaron las corridas de toros y la verdad, y la pena es lo abandonada que está, que deberían de restaurarla, de dedicarla a algo. Hubieron ahí rumores que si querían hacer una escuela de lucha canaria. Vamos a ver si algún día... Pues no estaría mal. Hay los políticos adecuados dan con la tecla adecuada. A ver si nos escucha, porque estamos en Bregando Televisión. Pues con mayor motivo. Y además, a ver si empujamos un poco. Sí, no es mala idea esa. Ya desde tu infancia sentías esa pasión por las artes y las letras. Sí, yo nací en Santa Cruz y viví los 7 primeros años en Santa Cruz. Después mis padres volvieron al pueblo, ellos proceden del Escobonal, en el municipio de Güímar, y allí vivimos durante 3 años y volvimos otra vez a Santa Cruz. Y yo lectora compulsiva, o sea, yo cualquier papel que tuviera letras impresas yo tenía que leerlo. Devoradora de letras. Exacto. Incluso un trozo yo recuerdo estar subiendo por el camino en el Escobonal, subiendo por el camino un día, y trajo el viento una esquina, un trozo de un periódico, que tampoco es que en el campo hubiera muchos periódicos, pero bueno, aquel voló de algún lado, de alguna casa, un trozo, una esquina. Y yo recuerdo de ir leyendo las líneas hasta donde se cortaba, porque estaba cortado así, me acuerdo, y yo leí todas las letras que estaban en aquel papel camino de mi casa. Pero es más tarde, allá por el año 89, con 30 y pocos años, que decides, pues colaboras con distintas revistas y distintos rotativos. Cuéntanos esa experiencia. Sí, yo empecé a escribir, como 15, 16 años, yo empecé a escribir cositas, pero para mí, yo sin intención ni de que, además no quería, me daba hasta vergüenza que lo leyeran los demás, ¿no? Entonces no lo enseñaba a nadie. Pero por esa época que tú dices, yo trabajaba en una imprenta y recuerdo que el pistoletazo de la salida me lo dio ese trabajo porque preparábamos los programas de la fiesta, precisamente del Escobonal. Y al hacer el montaje, que yo hacía esa parte del trabajo, faltaba una página. Quedaba una página en blanco. Ya nos habían mandado todo el material y tal. Y mi hermano, ¿y ahora qué hacemos aquí? Digo, mira, yo escribo algo alegórico al pueblo y lo metemos ahí, en esa página en blanco y tal. Bueno, gustó tanto que al final me lo publicaron en el periódico El Día. Y por ahí arranqué, después seguí publicando algunas cosas en prensa, seguí colaborando en la imprenta cada vez que alguien me lo solicitaba con cosas para programas, para distintos trabajos. Y me fui ahí como soltando. Y yo siempre digo, fíjate qué curioso, algo que no había pensado hacer y mira dónde estamos. Casi nada, no sabía eso del trabajo
En la imprenta tiene que ser apasionante. Además, cogiste una época de transición, los primeros años de democracia, todo el mundo quiere hacer fiestas, quiere hacer actos culturales y tiran mano de imprenta, ¿no? Claro, era una imprenta pequeñita y entonces también editamos libros. De hecho, mi madrina literaria, que fue doña Flora Lilia Barrera, yo la conocí ahí porque ella llevaba sus libros, sus últimos libros publicados, los hizo en esa imprenta y trabajábamos codo a codo y ella fue la que me fue enseñando un poco a caminar y la que me introdujo en el mundillo literario y por la que me animé incluso a publicar una novela. Y todo surgió ahí, en esa imprenta, porque era ese espacio donde trabajabas codo a codo con los clientes. Tú los ayudabas con tus conocimientos, ellos te aportaban una idea y se iban creando cosas. Pues a veces el simple diseño de una tarjeta y otras veces pues un libro. Qué bonito. Y todo lo que hay entre medio, que es mucho. Nos vamos al año que surge la obra Sueños de Pescador, allá por el año 95. Háblanos de esa obra. Pues mira, de esa obra, de hecho ese libro vio la luz, porque fue un regalo de Navidad de esa imprenta, de Isla Rápida. La imprenta era de mi hermano y de un socio, y siempre tenían detalles con nosotros en Navidad, y un año yo recibí un sobre que decía, vale por 1000 ejemplares de lo que quieras publicar. Entonces se lo comenté precisamente a doña Flora. Dice, ay, ¿tienes cositas escritas como para publicar? Y le dije, tengo una novelita que igual me animo y la saco. Y me dio la primera lección. Me dijo, nunca hables de tu obra en diminutivo, porque la minimizas. Tampoco en aumentativo, porque entonces vas de presumida por la vida. Claro. Hay que hablar de nuestro trabajo con la naturalidad de lo que el trabajo mismo requiere. Entonces tú dime que tienes una obra, tienes una novela, y yo te estoy oyendo que tienes una novela, pero si tú me dices una novelita, yo vas a saber lo que escribió, ¿no? Claro. Esa fue la primera lección que doña Flora me dio, y siempre se lo agradeceré, la verdad, porque quité eso de mi vocabulario. Salieron los 1000 ejemplares regalados por la imprenta de esa novela. Eso hace muchísimos años que no queda ni un solo ejemplar. Y por ahí arrancamos. Qué gran lección te dio la señora, la verdad, sí, que total, sí. Total. Ni en aumentativo para no ir de chapa adelante, pero ni en diminutivo para no hacer de menos lo que te ha costado trabajo escribir, Claro, ¿no? si tú tienes que tu trabajo tendrá el valor que tú le des. Claro. Después podrá gustar o no. Qué gran frase, me la voy a grabar. Sí. Y me la voy a Y es aplicar. que además es verdad, cuando uno lo piensa después en frío, tú dices, es que tienes razón, ¿no? Si tú sobrevaloras tu obra y después yo la leo y digo, por el amor de Dios, o sea, tú solo te estás echando tierra en tu propio tejado. Claro. Y por el contrario, a lo mejor, es que tengo ahí una pequeña cosita, y después cuando le digo, qué guapo está, ¿no? ¿Cómo es que me hablas así tan...? No, tú valoras tu obra. Claro. Y después los demás les gustará o no, pero tú la valórala en su propia Y eso le iba a medida. decir a Miguel de Cervantes cuando escribió El Quijote. Exacto. Que Es que se lo dices hoy, tampoco te lo crees. ¿No lo crees? Una obra de caballería más y donde el tío intentó innovar y nunca imaginó que llegase a hacer el libro. El libro, después de la Biblia. Pues sí. Bueno, o por delante de la Biblia. Vete a saber. Vamos a hablar de folclore, porque en tu historial está muy marcado el hecho de que has investigado, has escrito sobre folclore. Cuéntanos un poco, vamos a hablar de folclore un rato. Folclore fue mi pasión durante casi 30 años. Yo aprendí a bailar folclore, me quedé enganchadísima a él previo, mi enganche al folclore vino por un trabajo que realicé precisamente en la comarca de Agache, donde es el Escobonal. Yo me reuní pues con más de 100 personas que habían pasado por las distintas rondallas que habían en el municipio, en la comarca, no en el municipio, pues no cogí todo Weimar, sino los 4 que estaban en la comarca de Agache. Recopilé la historia de esas 4 rondallas y las puse en un libro que lo publicó el Tagoror Cultural de Agache. Y escuchar a aquellas personas, algunas mayores, otros más jóvenes, con la pasión que me hablaban de algo que para mí eran
Isas Folías y Malagueñas que sonaban el día de la fiesta, Claro. porque yo no he sido folclorista toda mi vida, me dejó enganchada al folclore, hasta el punto de yo bailona fui siempre, entonces el palo que me tentó dentro del folclore fue el baile. Me fui a la escuela de etnografía y folclore con Diego Felipe y aprendí a bailar todo lo que se enseñaba allí, y más, porque hicimos una gran amistad. Y en el primer curso yo le pregunté a él que si no había, tenía tanta ansia de aprender, que le preguntaba que si no había libros o revistas, algo que hablara de los distintos bailes para irlos conociendo previamente y tal, y no había nada. Entonces cuando ya hicimos amistad, como al año y pico de yo estar por allí, le propuse, digo, mira, tú tienes los conocimientos, porque tú bailas folclore de todas las islas, yo sé escribir. O sea, tú me lo cuentas y yo lo escribo y hacemos un libro entre los dos. Y de ahí surgió Nuestros Bailes Paso a Paso, que fue el segundo libro de folclore. El primero, el de Agache, se llama Agache, 60 años de folclore. El folclore de Agache es muy importante para nosotros, para los folcloristas, porque además a día de hoy es donde más se ha conservado los estilos puros que transmitieron los antepasados. Entonces eso, para mí, eso y la pasión que la gente le ponía, yo digo, yo tengo que estar en esto, porque es que yo quiero vivirlo así. Y se ve que lo deseé tanto que el universo me escuchó y me quedé enganchadísima ahí. Mis últimos 20 años de laborales, de trabajo, me dediqué a dar clases de bailes canarios, que luego pues quedaron reflejados en ese segundo libro que hice con Diego. Y mi última etapa laboral fue muy cerquita de aquí, de donde nos encontramos hoy. Yo el último año de mi trabajo viví en Agüimes, en el pueblo de al lado, y trabajé con la gente de Gran Canaria. Muchos de los que asistieron a mis clases hoy están dirigiendo grupos o enseñando a otros, o las cositas de Tenerife, por lo menos que yo les enseñé. Y eso es un orgullo, porque cuando te sientas a ver un espectáculo y ves a aquella persona que estuvo en tus clases bailar y que lo hace tan bien, tú dices, bueno, pues alguna semillita habré sembrado para que eso sea así. Te quiero hacer 2 preguntas con respecto al folclore. Una es a título de curiosidad nada más. ¿Qué baile destacaríamos, o destacarías tú en este caso, o qué pieza musical o qué baile destacarías de nuestro folclore canario que tú piensas que pueda representar la esencia de nuestra tierra? El tango herreño. Uy, qué maravilla. Qué Sin maravilla. dudarlo. Qué maravilla. A mí es que a día de hoy todavía me pone los pelos de punta. Es algo que lo siento de dentro para afuera y yo no estoy vinculada al hierro para nada. Y a mí me transporta. Pues me gusta que hayas dicho eso. El único baile de las islas que no he bailado nunca. ¿Tú crees que yo todavía escucho, cuando tengo la ocasión de escuchar a Valentina de Sabinosa, y también me pone los pelos de punta? Pero es normal. Yo te digo el tango herreño porque tú me preguntas cuál es el que más me gusta a mí. Claro. Pero los únicos donde puede quedar algo de esencia de nuestros aborígenes son en los tajarastes, por eso te suena también lo del baile de tambor, los bailes de la Virgen, que es puro tambor. ¿Sirinoque? El sirinoque. El sirinoque yo más bien pienso, fíjate tú, que tenga la influencia de ese canario que volvió, Vale. no del que fue. Yo pienso que los pasos del sirinoque están como más asociados a esa mezcolanza, ¿no? Sí, a esos bailes más acortesanados. Y de hecho el tango herreño también es de ese mismo estilo. Claro. Es de ese mismo estilo. Son bailes de requerimiento y rechazo, donde el hombre trata de conquistar a la mujer a fuerza de que veas lo fuerte que es, lo ágil que es y lo bien que lo hace, ¿no? Y eso sí viene de muy atrás. Desde los guanches se sabía que hacían danzas en filas enfrentadas y otras en rueda alrededor de una piedra o de un árbol. Entonces todos los bailes que tengan esas estructuras, ahí puede que quede algo. Claro. Y si imaginamos, no hace falta ser muy listos, que los únicos instrumentos que sonaban por entonces eran de percusión y poco más, alguna flauta, pues tú mira a ver nuestro folclore, que es lo que se intenta mínimamente respetar ahí, Sí. y ahí puedes ver donde puede que quede alguna chispita de esencia de aborigen. ¿Y los aires de Lima?
la distinta variedad que tenemos de aires de lima. Los aires de Lima son posteriores. Sí, no, pero me refiero que ¿qué opinas de los aires de Lima? Sí. A mí me gustan mucho. A mí me gustan mucho. Me gusta bailarlos y hay algunos estilos que me gusta escucharlos. Me gustan mucho. Me llegan, me transmiten mucho. Como los de La Palma. Por ejemplo. Por ejemplo, que lo estábamos cantando en la previa de la grabación. ¿Has conocido en el mundo del folclore algún personaje? Porque tenemos grandes intérpretes, ¿no? ¿Has conocido a alguien que te haya impactado? Por su trayectoria, por su saber hacer. Sí, mucha gente. Pero no de los que la gente conoce. Los que el público en general conoce son artistas que han subido al escenario y lo hacen de maravilla. A mí me impacta el viejo que me cuenta cómo lo hacía. Y de esos conocí bastante. Qué bueno. De esos conocí bastante. Yo puedo permitirme el lujo de decir que bailé las malagueñas de Lanzarote con Marcial de León Corujo, que en paz descanse. Eso para mí es un lujo y tenerlo en mi casa una semana. Qué bueno. Hablando todas las noches de folclore. Y esos son los grandes para mí. Esos sí me marcan, esos sí que eran los que me llenaban de toda la pasión que yo ponía en el folclore cuando... Qué bonito. O que se me pusieran los pelos de punta cuando estaba bailando sobre un escenario. Malagueñas de Lanzarote, qué preciosas son. Qué preciosas. Hablamos de poesía, Luisa, porque haces tus incursiones también en poesía y ¿qué destacarías de tu trabajo? Yo soy muy poético? arriesgada. ¿Eh? Yo soy muy arriesgada. Sí. Como decir, mi madre decía, ella le mete mano a todo. A todo. Sí, yo cuando algo me gusta, si tengo el privilegio de poderlo disfrutarlo, disfruto. La poesía es sentimiento. La poesía es el lenguaje del alma, es el lenguaje del sentimiento. Yo soy escritora, básicamente, de cualquier cosa. O sea, yo junto las letras con las palabras y con las líneas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la inspiración me llega, porque me llega una idea para contar una historia, surge una novela. Cuando la inspiración me llega desde el sentimiento, porque es un sentimiento lo que quiero transmitir, surge un poema. O a veces una canción. Yo me voy a trasladar porque es curioso. He tenido varios invitados e invitadas y cuando ha llegado este desgraciado tiempo de pandemia, de confinamiento, pues claro, la persona que es creativa no se está quieta. Ese confinamiento le ha servido para reactivar eso que tiene dentro. Y en tu caso, en el año 2020, surge una obra que es Brandán. Cuéntanos. No, se publicó, pero el libro estaba escrito hacía 15 años. El libro estaba escrito hace 15 años. Lo que pasa es que en el 2019 yo decidí que ya era tiempo de que naciera, porque yo autoedito mi obra y esa novela, que en versión original tiene 749 páginas, salía muy caro y entonces siempre se quedaba para atrás y iban saliendo otros. Y ya en el 2019 dije, no, aquí ya es cuestión de que esto tiene que salir sí o sí. Tuve la suerte de que Albertino Orleans, Adoc, me echara una manita, económicamente hablando. Una prima mía, pintora, Angelines Torres, también aportó dinero, mi hija me ayudó también con su dinero y puse el mío. Y dije, vale, pues ahora me voy a sentar, la voy a reescribir, la voy a reducir para poderla hacer publicable. Entonces estuve todo el 2019 reescribiendo esa novela. Pues le quité 200 y pico páginas, la novela quedó en 520 páginas. Después de Navidad la metí en la editorial y los libros me llegaron en pleno confinamiento. Bueno, no está nada mal. La gente tenía mucho tiempo para leer. Por supuesto, está muy bien. Sí, en ese sentido sí llegó en un buen momento, pero por lo demás no. Porque yo cuando publico mi obra nunca lo hago para tener libros en las librerías y vender muchos libros. Yo es que llegué a un punto, yo estuve 7 años sin publicar nada y después volví a arrancar precisamente con Burbuja Vital, que fue mi primer poemario. ¿Por qué? Pues porque decidí que no quería que mi trabajo se quedara en los archivos de un ordenador, que quería que mi trabajo quedara recogido en papel, que cuando los ordenadores no sirvieran para nada, que estamos a esto de que eso pase, puede ser. Mi obra sigue estando en algún sitio y que tú cojas allí y digas, mira, la loca esta lo que escribía.
pues para eso te lo tienes que imprimir en papel. Y quise ir sacando mi obra hasta que le llegó el turno a Brandán. Entonces, me encanta reunirme con mis amigos, con mi familia, porque además hago tiradas cortas, como no hago para venderle al público en general, yo hago tiradas cortas que se los llevan mis amigos y algunos mis seguidores del Facebook que están siempre ahí, y bueno, y ahí tiramos y sacamos unos cuantos ejemplares. Y por lo menos cubro los costes, que es el plan. Bueno, pues cuando llegó Brandán, esa parte que es la que a mí me gusta, no la podía hacer. No lo podía hacer. Y la estoy haciendo ahora en noviembre. Ahora, a un año después, con el libro prácticamente vendido, porque quedarán 20 o 30 ejemplares, me estoy reuniendo en distintos municipios y en Gran Canaria lo voy a hacer en la Orden del Cachorro. Y ha hecho ya 2 encuentros en Tenerife y tengo previstos otros 2. Para por lo menos sentarme, que la gente que lo fue a comprar a la librería, pero claro, que le hace ilusión tenerlo firmado, sepan que voy a estar allí. Y me los han llevado, se los firmo, charlamos, les cuento cómo la creé, cómo surgió la idea, yo qué sé. Es que yo me resistía a que pasara sin pena ni gloria y a yo no poderme reunir con la gente y contarle cómo se me ocurrieron esas locuras. Pues eso es lo bonito. Eso es lo bonito de la creación, poder explicarles a nuestro público cómo se crean las obras de arte, ¿no? Vamos a hablar de la Asociación Canaria de Escritores, de la cual fuiste, si no me equivoco, presidenta precisamente hasta el año pasado, hasta el año 2020. Sí. Cuéntanos un poco. Yo necesitaba recuperar, la asociación surgió por una idea mía, con la ayuda de 8 compañeros más, arrancamos hace 3 años. Y me absorbió por completo. Entonces yo en esos años escribí muy poquito, porque el tiempo da para lo que da. Y escribí muy poquito. Tengo 3 novelas, 3 proyectos de novelas, empezados, esbozados con el trabajo previo hecho y sin poder seguirlas, porque la novela requiere dedicación exclusiva. Un poema, a mí se me ocurre una idea hoy, a pluma libre lo escribo y otro día, en otro rato, lo arreglo y si no lo termino, pues lo arreglo y lo termino en otro rato. Pero una novela no. Una novela, una vez que armas la trama, tienes que estar ahí todos los días, horas, para no perderle el hilo y para poderlo trabajar bien. Y yo ese tiempo no lo tenía. Entonces el año pasado, como en el verano, hablé con los compañeros, les dije, chicos, yo en diciembre vuelvo a haber reunión de la directiva, que sepan, vayan formando una plancha porque yo no me voy a presentar. Tiene que ponerse otra persona al frente. Yo necesito ahora un tiempo para mí, para yo retomar mis novelas y adelantar un poco mi trabajo. Y que bueno, ya yo mi trabajo lo hice. Yo en el momento que dimití, Acte Canarias tenía ya 520 socios. Y eso dio mucho trabajo. Y ahí lo tienen. Ahora tienen que seguir juntos, seguir avanzando, seguir apoyándose unos a otros, que es para lo que yo la ideé y para lo que se creó. Y es como ha estado funcionando todos estos años, por eso somos tantos. Quiero que te mojes un poco, y sé que eres mujer de poder mojarte hasta ese extremo. ¿Tenemos buenos escritores y escritoras en nuestro archipiélago? Sí, muchos más de lo que vamos, la gente ignora la cantidad de talento que hay en las islas. El potencial nuestro, ¿verdad? Brutal, y de gente muy buena. Porque nos empeñamos muchas veces cuando vamos a las librerías a buscar un libro, a buscar siempre, pues qué sé yo, un Vázquez Figueroa. Que Fole. Sí, por ejemplo. Vamos, que no nos salimos de ese rol cuando tenemos escritores buenos y con estilo, además, aquí en nuestra tierra. ¿Podría destacarnos alguno o alguna? No. ¿No quieres? No, eso no lo voy a hacer. Pero sí te puedo decir que hay bastante. Hay bastante, lo mismo poetas que escritores de novela. En novela negra hay verdaderas maravillas. Y aquí de Gran Canaria hay muchos. No te podría destacar. Primero, porque yo no creo en que nadie sea el mejor en nada. Porque a mí nunca me gusta todo lo de un autor. Claro. Entonces, son diferentes, vamos. Claro, habrá novelas tuyas que me enganchen y novelas tuyas que no me gusten. Es que es normal. No me puede gustarle
Entonces yo no tengo ningún autor del que me guste todo lo que hace. Está bien. Pero sí tengo autores de los que me gusta la mayoría de lo que hacen, de lo y que son hacen. varios. Pues ocurre como los directores de cine, ¿no? Que no es garantía de que seas un gran director para que la película que vayas a ver sea buena. O sea, yo me he llevado chascos, de grandes directores. En ese sentido también de dar a conocer a los autores canarios, yo pienso que es en lo que ACTE ha hecho una gran labor. De divulgación. Sí, porque nosotros trabajamos muchísimo las redes sociales, que es la plataforma de divulgación Pues sí. actual, y nosotros nos apoyábamos mucho. Yo recuerdo de ir a presentaciones de libros de primeras plumas de las islas y haber 8 personas en la presentación. Y yo no organicé nunca una presentación de un libro de un compañero que hubiera al menos 20 o 30 personas, mínimo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los que estábamos allí éramos escritores. Claro. Íbamos a apoyarnos unos a los otros. Y yo pienso que eso hizo que creciéramos fuertes, que mucha gente quisiera unirse a ese carro, por eso acabamos siendo tantos, pero también ayudó a que empezara a sonar mucho autor canario y que la gente dijera, ¿no? Y toda esta gente escribe en las islas. Y yo siempre les digo lo mismo cuando me preguntan, les digo, esta es la que yo conozco, pero yo te garantizo que hay más del doble, que yo no conozco a todo el mundo que escribe, ni de coña. Y sin embargo, hay cada talento por ahí que es que te pone un libro en las manos y cuando lo lees te quedas loco. Y yo no sabía que esta persona existía. Qué maravilla que exista y que podamos disfrutarlo. Hablabas antes, decías, bueno, se nos puede acabar el internet, los ordenadores y todo esto, pero tú estás sumergida en un proyecto que es una revista digital, cultural, Tamasma Cultural. Eso me dejó la pandemia. Cuéntanos un poco. Tú decías antes que cuando llegó la pandemia, los autores encontraron el tiempo Sí. para ponerse a escribir, o para ponerse a pintar, o para ponerse a componer, ¿no? En mi caso me pasó todo lo contrario. A mí la pandemia me bloqueó por completo la inspiración. Y yo no soy mujer de estar brazo sobre brazo. Entonces yo tenía una idea de revista virtual de folclore, Vale. rondándome siempre por la cabeza, y no la había llevado a cabo por falta de tiempo. Entonces la pandemia me dio ese tiempo. Lo que pasa es que, claro, en el momento que me decidí a sacarla, mi corazón ahora está partido en dos. Por un lado está la literatura y por otro está el folclore. Entonces lo que hice fue unirlo. Al fin y al cabo todo es cultura. Sí. Y saqué Tamasma Cultural, donde tienen cabida todos los artistas canarios, o de fuera pero viviendo en Canarias, o de fuera pero siendo canarios. O sea, todos tienen cabida en Tamasma Cultural, pero tienen que tener ese vínculo. ¿Qué proyectos futuros tiene Luisa Chico? ¿Futuro inmediato o a largo Ahora plazo? mismo, ¿Qué te gustaría hacer? terminar las 3 novelas que tengo empezadas, o por lo menos 2, porque ahora tengo que retomarlas, y a lo mejor aquellas ideas tan interesantes de hace 3 años, hoy no me lo parecen tanto, entonces tengo que retomarlas y terminar alguna de ellas, y si son interesantes, si siguen siendo interesantes, las 3. Y tengo otro proyecto de libro que me estoy temiendo, que es con el primero que voy a arrancar, porque hace mucho tiempo que no publico nada sobre folclore. El folclore es el hermano pobre de la cultura, tú lo sabes, como Sí. lo sabemos todos, Pero lo levantamos los que nos lo suena, amamos. los que nos suena, lo sabemos, y los que no nos suena, imagínate. Entonces, yo saqué 2 libros de folclore en su momento, que fueron un boom. ¿Y por qué fue un boom? Porque no hay nada escrito sobre folclore. Entonces, cualquier cosita que tú a un folclorista se lo pongas a mano, vamos, nos volvemos todos locos porque hay tan poquito. Entonces mi intención es sacar mi próximo libro publicado probablemente sea un libro de folclore, que tengo la idea rondando en la cabeza, y ahora que ya no soy la presidenta de ACTE y tengo más tiempo, es con el que quiero arrancar. Y quiero arrancar con ese precisamente porque va a arrancar de unas entrevistas que yo hacía para radio, para folclore, para tradición y folclore. Yo entrevisté muchos compañeros del folclore ahí, como 40, en un espacio que Pedro me ofreció, que se llamaba Al compás de Luisa Chico. Y yo siempre esas entrevistas las guardé porque yo decía, esto acabará siendo un libro algún día, porque pienso
que muchas de esas personas, yo nunca entrevisté para ese programa, yo qué sé, a un Benito Cabrera, que es amigo mío, que nos llevamos del día, y yo nunca le he dicho para hacerle una entrevista, porque yo quería que la gente que diera a conocer ahí fuera no la gente que todo el mundo conocía, Claro. sino gente que la conocíamos, la gente del folclore, y sobre todo gente que había hecho mucho por el folclore, porque habían enseñado, porque habían dirigido grupos, porque... Gente que está en el anonimato. Exacto, y están en el anonimato, y han dedicado muchísimos años de su vida, de forma desinteresada en la mayor parte de los casos, Sí. para precisamente que ese folclore tenga una transmisión, para que ese legado siga andando. Eso te lo Y puedo nadie los corroborar en conoce. primera persona. Y porque nadie los conoce. Lo viví de niño. Claro. ¿Y ¿Y quién los conoce? Y han fallecido y La última vez que yo publiqué, la última presentación que yo hice de nuestros bailes paso a paso, que recuerdo que fue en Adeje, yo empecé así la presentación. En la plaza de Adeje, llena de gente. A ver, si yo les preguntara a ustedes ahora quién conoce a un solista de nuestro folclore, que levanten la mano todos los que conocen, les suena algún folclorista. Claro. Se levantaron unas cuantas manos. Si yo les pidiera que levantaran una mano los que conocen a algún tocador de folclore, de timple, de tal, también destacado, se volvieron a levantar unas cuantas manos. Y ahora sí, les agradecería que me dijeran cuántos bailadores conocen. ¿Quién me podría decir el nombre y los apellidos de algún bailador? No se levantó ni una mano. nadie? Y digo, es que es triste. Miles de personas que están haciendo una labor de una transmisión de un legado y que nadie sepa quiénes son. Sí, claro, saben quién es Luisa Chico y saben quién es Diego Felipe y media docena más, pero ¿por qué? Porque nos movemos en redes, porque hemos publicado libros y porque por eso nos conoce la gente, pero no porque hayamos hecho más trabajo que el de estos compañeros, ni mejor. Es simplemente que somos más conocidos. Entonces, los que somos conocidos, no hay necesidad de que nuestro trabajo quede plasmado en un libro, porque todo el mundo sabe lo que hiciste y qué más da. No, esos que han trabajado tanto desde el anonimato son los que a mí me gustaría que quedara su trayectoria, su paso por el folclore, esas biografías recogidas en un libro. Y creo que voy a empezar a trabajar con eso. Es con el que voy a arrancar ahora. Pues ¿sabes qué, Luisa? Es de justicia. Claro. Es de justicia. ¿Quién se lo puede merecer sino ellos? Si ellos no hubieran dedicado ese tiempo a esa transmisión de ese legado se hubiera perdido. Pues sí. ¿Y quién se los agradece? Pues o sea, sí. La mayoría, algunos cobran porque son profesores de los ayuntamientos, de tal, y bueno, cobran un sueldito y viven de eso. Claro. Pero los que cantan, bailan y tocan, ya te digo yo que no cobran ninguno. No. Y son los que están transmitiendo el folclore. Y algunos se llevan hasta palos, ¿eh? Bueno, algunos, Y la algunas. inmensa mayoría. Pues Luisa, enhorabuena por esa iniciativa tan maravillosa de dar a conocer a todos aquellos y aquellas que han trabajado por lo nuestro. Para terminar, ahí tienes tu cámara, lanza un mensaje Es verdad que había una cámara. a nuestra audiencia, sí, a que con el café se te olvidó que Hombre, estábamos grabando. yo como me ponga un café delante ya me pierdo. Ya está, nos volvemos locos. Ahí tienes tu cámara. Pues nada, con respecto al folclore, que no decaiga. Yo sé que llevamos un año en dique seco, pero ya gracias a Dios se va animando la cosa y todos nos vamos a ir animando a seguir. Y con respecto a la literatura, que hay que seguir adelante también, porque un pueblo sin cultura no es nada, es un pueblo de borregos, fáciles de manipular. No se dejen manipular. Muchísimas gracias, Luisa, por estar con nosotros. Te abordaremos en algún que otro momento. Cuando tú quieras. Igual Si me invitas a café, yo siempre estoy dispuesta. Pues eso está hecho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por la invitación. Y ustedes ya lo saben, les vamos a emplazar a una próxima edición. Hoy Luisa nos ha traído un par de lecciones. Me voy a quedar con la lección de doña Flora, de su jefa y amiga y maestra, donde le dijo que no hay ni que poner muy arriba ni muy abajo lo que uno hace, sino en su justa medida. Eso es importante, que lo conservemos y que lo grabemos a fuego. Muchísimas gracias por su atención. Sean felices.
Hoy se ha sentado conmigo a beberse el buchito de café, una chicharrera de corazón, nacida en pleno corazón de Santa Cruz, Luisa Chico. En ella confluyen varias facetas de nuestras artes, sobre todo de escribir, como ella dice, ella junta letras aquí y allá y le salen las cosas. Novela, poesía, pero a mí me ha maravillado especialmente ese trabajo que hace con nuestro folclore. Me voy a quedar con dos cosas de nuestra entrevista de hoy. Esa lección que le dio cuando iba a editar sus primeros escritos doña Flora, eso de no llamar novelita a su novela, ni llamarle tampoco ese pedazo de obra que he escrito, en su justa medida todo. Qué gran lección doña Flora. Y por el otro lado, sacar del anonimato a todas aquellas personas que no conocemos, pero que han contribuido a conservar lo nuestro, nuestro folclore, especialmente nuestros bailes, porque como ella misma nos dijo, la mayoría de las personas no sabrían decirnos el nombre de un bailador o bailadora de nuestro folclore. Por eso mismo la animamos a que saque a toda esa gente del anonimato. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Luisa Chico.